El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Esto es palabra del Señor. Quiero tomar la primera lectura para meditar el día de hoy, la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Para ubicarnos un poquito en esta meditación y en esta carta, recordemos que esta carta fue escrita 30 años después de la ascensión de Jesús, aproximadamente. Para entonces San Pablo ya estaba anciano. Para entonces San Pablo estaba en la cárcel y escribe esta carta que es muy corta y es una carta privada, no es una carta a una comunidad, es una carta dirigida a Filemón. Y esta carta pues tiene un solo capítulo, es una de las joyas de las Sagradas Escrituras, porque va al punto clave de lo que Dios quiere y espera de nosotros y lo hace de una manera muy viva. Vamos a ver. En esta primera lectura escuchamos a San Pablo interceder en favor de Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón, ¿sí? Y todo indica que Onésimo se le escapó a Filemón y por alguna razón, a través de alguien, se va a encontrar con San Pablo. No sabemos si cometió algún delito y lo metieron a la cárcel, o acompañando a alguien que iba a ver a San Pablo a la cárcel, porque Pablo estaba preso en esos tiempos. Entonces, en ese contacto con San Pablo, se convierte Onésimo el esclavo, se convierte a Cristo y así San Pablo, se dice, lo engendra para la salvación. Hay una frase que resalta mucho en mi mente cuando medito en estas palabras de San Pablo, y es cómo le hace ver a Filemón que como también le hace ver a Filemón, como Filemón también fue engendrado a la fe por San Pablo. Y como tienen la misma fe y tienen el mismo Padre, entonces ellos dos son hermanos. Y le hace ver, le recuerda: yo también te engendré a ti como engendré a Onésimo. Yo también te engendré a ti. Por lo tanto, tengo autoridad por haberte engendrado a la fe y porque soy apóstol. San Pablo le dice: tengo autoridad para ordenarte las cosas. Este es el punto clave en el que yo quiero centrar hoy nuestra meditación, ¿sí? Pero dice San Pablo: pero en lugar de ordenarte, que tengo autoridad para hacerlo y razones suficientes. Yo te engendré en la fe, entonces lo podría hacer, pero en lugar de ordenarte, te suplico. Qué importante es eso. Te suplico. Y luego San Pablo está apelando a la gran generosidad que había mostrado Filemón para ayudar a la propagación del Evangelio. De hecho, Filemón es un hombre de dinero, y en la casa de él es donde se van a reunir los convertidos a Cristo para escuchar hablar de él.
Entonces, cuando escucho yo estas palabras de San Pablo, me hace recordar las palabras mismas de Jesús a los apóstoles cuando les invita a suplicar en lugar de mandar. Esa es la clave. Suplicar en lugar de mandar. Que sea una súplica. ¿Por qué? Jesús les va a decir a los apóstoles, ya ven cómo los tratan los gobernantes que se creen dueños del pueblo al que deberían de servir. Dice, y luego los tratan como si fueran suyos y cometen injusticias. Y dice Jesús, que eso no suceda entre ustedes. El que quiera ser mayor, que se haga el servidor de todos. Y si alguien quiere ser más grande, que se haga esclavo de todos. Entonces, está dándonos la clave del comportamiento de todo el que sigue a Cristo para que se comporte como Cristo. Está hablándonos San Pablo de la clave del comportamiento. La aplicación propia de la doctrina de Cristo nos la está dando aquí San Pablo. Por eso, si nos está invitando, más que mandar, tenemos que acostumbrarnos a suplicar. Tenemos que saber pedir las cosas como las pediría Cristo. Como las pediría Cristo. Esto es muy importante. Y aquí por eso los invitaría yo a revisar cómo tratan ustedes a los que están subordinados a la autoridad de ustedes. Porque si alguien trabaja, a lo mejor lo ponen como encargado de algo, lo ponen como supervisor de algunas personas y por lo tanto adquieren autoridad sobre esas personas. El hecho de que tú tengas autoridad sobre una persona, ¿cómo te hace tratarlo? Es algo que tenemos que meditar, porque ahí veremos cuánto nos parecemos a Cristo, cuánto aplicamos la doctrina de Cristo, cuánto le estaríamos aplicando. ¿Cómo usas la autoridad sobre tus hijos? ¿Cómo la usas? Hay quienes dicen, aquí se hace esto porque mando yo. Eso lo único que genera son una serie de resentimientos. Eso lo único que genera es división dentro de la familia. El Señor dice, yo tengo autoridad para hacerlo, pero te suplico. Y fíjense cómo son las mismas palabras de la Virgen Santísima a Juan Diego, cuando se aparece aquí en México. Yo tengo autoridad, pero te suplico que vayas otra vez con el obispo. Tengo autoridad para mandarte, pero te suplico que vayas. Esa es la manera divina de tratar a las personas. Ese es el Evangelio en la tierra. Ese es Jesús dentro de nosotros. Entonces aquí tendríamos que detenernos. ¿Cómo le hablas tú a tu esposa? ¿Cómo le hablas tú a tus hijos? ¿Cómo le hablas tú? ¿Cómo le mandas las cosas a la que sirve en tu casa? A los que ayudan, a los que limpian tu casa. ¿Cómo tratas a estos? ¿Cómo tratas al que te sirve en un restaurante? ¿Cómo los tratas a todos ellos? ¿Cómo tratas a los que trabajan como cajeros en las tiendas diferentes? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo tratamos a los choferes de los taxis? ¿Cómo los tratamos? Por el hecho de que nosotros somos los que vamos a pagar, nos sentimos por encima, nos sentimos más grandes, nos sentimos con derechos. ¿Cómo lo hacemos? Allí es donde vamos a descubrir si el Evangelio ha dado resultado en nosotros o no. Porque si no tenemos caridad para pedir, entonces no tenemos caridad para nada. Si no tenemos caridad para pedir las cosas, no vamos a tener suficiente amor para nada. San Pablo sabía él que según las leyes, y fíjense la importancia de esto, San Pablo sabe que según las leyes de ese tiempo, que se aceptaba la esclavitud, era legal la esclavitud. Y Filemón, Onésimo, se había escapado. Onésimo tenía un compromiso legal. Legalmente le pertenecía a Filemón y por lo tanto Filemón tenía derecho de matar a uno de sus esclavos sin cometer ninguna falta. Era un derecho que tenían aquellos que tenían esclavos. Ellos los habían comprado, les pertenecían a la manera de una mercancía,
Pero aquí San Pablo le va a hacer ver a Filemón que como Onésimo ha sido bautizado, por lo tanto ya no es su esclavo, ahora es su hermano. Por lo tanto, ¿cómo tratamos a los hermanos sobre los que nosotros tenemos autoridad? Porque es más fácil tratar bien a los que nos dan. Es muy fácil tratar bien a aquellos que podrían hacernos algún daño. Por conveniencia podemos tratar bien a esas personas, pero cuando nosotros somos los que tenemos autoridad sobre alguien, allí es donde se nota el Evangelio. Allí es donde se nota el Evangelio. Qué tanta caridad hay en el corazón de nosotros, es decir, qué tanta presencia de Cristo, qué tanta caridad, qué tanto amor de Dios hay en nuestro corazón. Por eso, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestro buen Dios a través del ejemplo que nos da San Pablo? Tenemos que aprender a pedir las cosas con dulzura. Tenemos que aprender a pedir las cosas con dulzura, aun cuando tengas derecho de esas cosas que vas a pedir. Aun cuando lo que le vas a pedir a tu prójimo es tuyo. Aún así, tienes que aprender a pedírselo con dulzura, tienes que aprender a pedírselo con caridad, tienes que aprender a pedir todas las cosas con respeto. Eso no degrada la autoridad de nadie, eso no degrada la autoridad de nadie y sí puede afianzarle la autoridad. Acuérdense que existen dos tipos de autoridad, la autoridad efectiva y la autoridad afectiva. La autoridad efectiva es aquel que tiene algún derecho sobre ti, sobre tu tiempo, sobre alguna pertenencia tuya, qué sé yo, tiene derecho, por lo tanto puede exigirte y puede mandarte, y tiene derecho. Las mamás tienen derechos y los hijos tienen la obligación de hacerles caso. Pero hay la otra autoridad, la que es la autoridad afectiva. Es diferente. Creo que ya habíamos hablado de ese ejemplo, ¿no? Cuando está la mamá utilizando su autoridad efectiva y le dice a su hija, ve a lavar los platos. Y la chiquilla, ay no, mi hermano nunca lava los platos, siempre los tengo que lavar yo. Y la mamá, ya te dije a ti que vayas a lavar los platos. Pero ¿por qué siempre yo? Pero aquí empieza, hay confrontación y se levanta la mamá con la autoridad, pero te estoy diciendo a ti, lo vas a hacer tú. Y sale la abuela que no tiene autoridad efectiva, pero sí tiene autoridad afectiva. La nieta la quiere y le dice la abuela, mi hija, que no haya problemas. La niña dobla las manos y respira. Bueno, autoridad afectiva. Esa es la que Dios quiere ver en nosotros. Aunque tengamos autoridad efectiva, el Señor quiere una autoridad afectiva en nosotros. Es mucho más eficaz, porque la autoridad afectiva puede poner en circunstancias al otro de estar dispuesto a dar la vida por ti, de defenderte con uñas y dientes. La autoridad efectiva no. La autoridad efectiva, cuando se la pueda quitar de encima, se la quita. La autoridad afectiva no se la quiere quitar, no se la quiere quitar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vean por qué lo quiere, porque es más eficaz, porque es mejor. La autoridad efectiva es, vas a barrer estos 2 cuadros. ¿Cuánto va a barrer? Solo 2 cuadros. Autoridad afectiva, le puede decir la abuela a la niña, me ayudas a barrer estos 2 cuadros y yo barro estos otros 2. Y la niña barre 3. Autoridad afectiva. Esa es la que Dios quiere ver en nosotros. Pero para eso, ¿cómo se va a ganar esa autoridad afectiva? Amando, porque el amor, acuérdense que tiene el efecto de rebote. Si yo los amo, ustedes van a corresponder en el amor. El amor tiene ese efecto de rebote. Entonces el Señor nos quiere amando, activos en el amor, en un amor activo al pedir, un amor activo al llamar a otro, incluso al corregir a otras personas. San Pablo corrigió. Acuérdense lo que les escribe a los corintios, ya ven que los puertos son terribles, y le manda a decir a los corintios, ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya como un papá para acariciarlos con mi mano? ¿Quieren que vaya con un garrote para darles en la cabeza? ¿Cómo quieren que vaya? Tiene autoridad,
Pero esa autoridad que él tiene, él siempre la va a manejar por el lado de la autoridad afectiva. Trata a los demás como Cristo mismo lo hubiera hecho. Cristo mismo lo hubiera hecho. ¿Eso qué provoca? Que la persona conozca a Cristo. Que los demás conozcan a Cristo. Si yo tengo el amor de Cristo y ustedes me conocen, conocen a Cristo. Al conocer el amor de Cristo que habita en mí. Por eso la autoridad afectiva, por eso el amar es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso, repito, la autoridad no se pierde cuando se dice con dulzura, con caridad o con respeto. La Virgen cuando manda con mucha ternura, con mucha caridad, pero con total firmeza. Le dice Juan Diego, madrecita, yo ni siquiera, esos rumbos del palacio del obispo no son por donde yo ando. Yo no conozco por ahí. Háblale a otro de los grandes. Yo soy el último. Yo soy la escalera que se pisa para subir. Yo no soy de los que suben. Yo soy el último en la fila. Yo soy el último. ¿Y qué le dice nuestra madre? ¿Qué le dijo? ¿Acaso le dijo, sí, cierto, bueno, vamos a buscar? No. Le dijo, has de saber que tengo muchos a mi servicio. No te estoy diciendo a ti porque no hay otra, sino porque el Señor te eligió a ti. Por eso le dice, has de saber que tengo muchos a mi servicio, pero es necesario que lo hagas tú, porque eso te lo encomendó Dios a ti. Por lo tanto, lo tienes que hacer tú. Es firme, no se mueve ni un milímetro fuera de la voluntad de Dios, pero no deja de ser llena de caridad, llena de ternura, llena de dulzura. No deja de tener esas características que deberíamos nosotros de tener. Ni siquiera nosotros deberíamos de endurecernos ni aprovecharnos de aquellos que nos deben algo. Como tengo derecho y como me deben, pues entonces le voy a gritar, entonces me voy a enojar. No podemos. No podemos, como tampoco podemos nosotros abusar verbalmente, psicológicamente de los que nos sirven a nosotros cuando se equivocan. Incluso cuando alguien se equivoca contigo, no debes perder la dulzura, no debes perder la caridad, no debes perder el dominio. ¿Por qué? Porque esa persona dejaría de conocer a Cristo. En el momento en el que yo pierda el control, los que me rodean dejaron de conocer a Cristo. Y si dejaron de conocer a Cristo, díganme, ¿qué valor tiene el servicio? Díganme, ¿qué valor tiene lo que hacemos? Lo que hacemos tiene un sentido, y el sentido es, ese Cristo que habita en mí lo tienes que conocer. Y para que conozcas a Cristo que habita en mí, yo tengo que amar, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Entonces, amando y aplicando esto, haría que el mundo entero conociera a Cristo. Todos deben conocer el amor de Cristo. Todos deben de conocer el amor de Cristo, pero lo deben de conocer ¿cómo? ¿Van a ir al cielo a conocer el amor de Cristo? No, tienen que conocerlo a través de los que conocemos a Cristo. Los demás deben de conocer a Cristo a través de nosotros. Acuérdense que con el tiempo a los que siguen a Cristo se les van a identificar como cristianos, por seguidores de Cristo. Entonces, si alguien quiere conocer a Cristo, debe voltear a vernos a nosotros, porque no se le van a abrir las puertas del cielo para que vea a Cristo y lo conozca. ¿Cómo lo va a conocer? A través de nosotros. ¿Y cómo va a conocerlo a través de nosotros? En la manera como los tratemos, en la manera como les hablamos, en la manera como los corregimos, en la manera como los tratamos. Allí es donde van a conocer a Cristo. Si no conocen el amor de Cristo, digan ustedes, ¿cómo van a querer pertenecerle a Cristo? Si no conocen el amor de Cristo, ¿qué les puede llamar la atención de Cristo? Nada. Necesitan conocer a Cristo, y la oportunidad de que conozcan a Cristo somos tú y yo. Pero si no manifestamos el amor, si no lo vivimos, entonces no hay nada en realidad. Nuestra religión, nuestra religiosidad sería falsa. Seríamos como los fariseos, como los escribas, tendríamos mucho conocimiento tal vez, pero nada de práctica del amor.
podríamos conocer, como los escribas conocían toda la Biblia de memoria, todo el Antiguo Testamento de memoria, pero no amaban. Los fariseos cumplían hasta la última coma de la ley, pero no amaban. Y todo tiene una sola función, que aprendamos a amar. Para poder el que ama es porque tiene, el que ama de manera sobrenatural es porque tiene a Cristo en su corazón. Y todo el que se acerca a esa persona va a conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo. Esa es la intención. Ciertamente cuando nosotros queremos tratar a los demás con caridad, con dulzura, va a haber siempre muchos que interpreten esa caridad, esa dulzura con una falta de carácter o con una debilidad. Por eso es que no está ausente la firmeza. La firmeza es, se van a dar cuenta de que sí hay consecuencias, pero no por falta de amor, no por coraje. No me voy a vengar de ti por el daño que me hiciste. No es venganza, es la búsqueda de la corrección de una actitud que te puede llevar al infierno. Eso es completamente diferente. La justicia humana, que nosotros le llamamos justicia humana, ¿qué es en realidad? Venganza. Quiero que lo se pudra en la cárcel, quiero que lo maten. Eso no es justicia, eso es venganza. Nosotros lo que le llamamos justicia en realidad es una simple venganza. La verdadera justicia solamente está en Dios y en aquellos que lo tienen dentro, en aquellos en los que Dios rebosa en su corazón. Entonces, no se trata de una falta de carácter, ni se trata de una debilidad, sino quiero que conozcas el amor de Cristo. Cristo es amor y sin embargo en unos problemas le centellaban los ojos y donde tuvo que cortar, cortó y donde tuvo que abrazar, abrazó. Eso es lo que tenemos que aprender también nosotros. Vean aquí en esta carta de San Pablo, le dice a Filemón, dice, tú perdiste a Onésimo, porque Onésimo se le escapó y él tenía derecho sobre Onésimo. Dice, tú perdiste a Onésimo como esclavo para recuperarlo como hermano. Tú perdiste a Onésimo como esclavo para recuperarlo como hermano. San Pablo sabe que Onésimo tiene esa deuda con Filemón. Por eso no le dice, ya te convertiste, ya somos hermanos, quédate aquí y ayúdame en este lugar. No, tú tienes una deuda, ve y soluciona el problema que tienes. Porque Jesús lo dijo, mientras vas por el camino, soluciona el problema con tu hermano, no sea que llegue tu problema al juez y el juez te mande a la cárcel porque no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Por eso vas a servir a Cristo, no podemos llenarnos de deudas de amor. No podemos llenarnos de deudas de amor y pensar que de todos modos vamos caminando en las cosas de Dios. No, no, no. Si nosotros estamos aquí, todo lo que hacemos es con la intención de crecer en el amor a Dios, para que los demás conozcan a Dios, no a nosotros. Porque aunque nos conozcan a nosotros, eso un día se va a terminar, o se enferman, o se van, o se mueren, o nos enfermamos, o nos vamos, o nos morimos. Esto se va a acabar. Nosotros no somos el final del camino es Dios, el cielo es donde tenemos que llegar. Entonces San Pablo sabe que Onésimo tiene la deuda y lo regresa con Filemón. Ve con Filemón. Tú que eres el esclavo que se escapó, regrésate con Filemón para que le pidas perdón, para que arregles la situación en la que te encuentras. Pero San Pablo va a intervenir para arreglar esa situación. San Pablo va a intervenir. Y por eso Onésimo ciertamente tiene que volver y tiene que pedir perdón. Tiene que solucionar esa deuda. Si nosotros nos morimos con una sola deuda, no podemos entrar al cielo. Jesús dijo que no íbamos a salir del purgatorio hasta pagar el último centavo. Es decir, la moneda de menos valor que exista. Si eso es lo que debes, eso es lo que pagas. Y no entraremos al cielo mientras no hayamos pagado lo que tenemos que pagar. Entonces San Pablo quiere que Onésimo se vaya al cielo. Ve y soluciona tu problema. Me haces falta aquí, yo necesito que me estés sirviendo, que me ayudes. Pero ve y soluciona tu problema, porque si no, no te vas a salvar. Eso es una caridad muy grande.
ese es un amor muy grande, eso es un amor verdaderamente muy grande. Entonces, esto es lo que el Señor quiere también ver en nosotros. Esto quiere ver en nosotros. Y por si quedara en el corazón de Filemón, que no dejamos de ser humanos, de ser seres humanos, llegara a quedar algún resentimiento por la huida de Onésimo y le quisiera castigar, San Pablo le aclara, le dice, yo te lo mando, recíbelo ya no como esclavo, sino como lo que es tu hermano. Recíbelo como lo que es tu hermano. Y todavía le dice San Pablo, si algo te debe Onésimo, pónmelo a mi cuenta. Acuérdate que me debes la vida, y no la vida física, la vida eterna, porque si no hubieras llegado yo ahí, tú no hubieras tenido la posibilidad de salvarte. Tienes una deuda conmigo, pero si algo te debe él, apúntalo a mi nombre. Yo, Pablo, te lo pago. Yo, Pablo, y te lo firmo con mi puño y letra. Si algo vas a hacer con él, yo te lo pago. Así de que le está diciendo aquí San Pablo, si le vas a dar un azote, dámelo a mí, porque yo te voy a pagar. ¿Le quieres gritar? Grítame a mí. ¿Lo quieres golpear? Golpéame a mí, porque yo voy a pagar lo que él te deba, y te lo firmo, te firmo el pagaré. Pero tú me debes la vida, le recuerda San Pablo. Una vida que tiene más valor, la vida eterna, que la vida humana. De hecho, la vida humana solo tiene sentido cuando esta vida humana nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, así como Filemón fue conquistado por el amor, fíjense, fue conquistado por Cristo a través del amor de San Pablo. También Onésimo, por lo tanto, son hermanos, porque ya ahora tienen el mismo Padre. San Pablo entonces le está diciendo algo que diríamos es maravilloso, es lo que Jesús hizo. Jesús le dice a Dios Padre, si éste ocupa castigo de condenación eterna, descárgala sobre mí y recíbelo a él. Qué impresionante, y es lo que le pide a la Santísima Virgen. Le dice, a todos aquellos que me mataron, te los dejo como hijos para que los trates y los ames como me trataste y me amaste a mí. ¡Wow! Eso es más que una virtud. Imagínense esto. ¿Qué es esto? El corazón divino. ¿Por qué se lo pidió Jesús a la Virgen? Porque ella podía. Nosotros podemos también por la gracia de Dios. María, porque estaba llenísima de Dios, ella inmediatamente. ¿Cuánto ha luchado ella por nosotros que nos hemos pasado la vida ofendiendo a Dios? ¿Cuánto ha luchado nuestra Madre Santísima por nosotros? Que a tanto hemos ofendido a Dios, que ni siquiera todavía somos de aquellos que si estamos en gracia, nos sentimos cerca de Dios, llamados por Dios. Y si estamos en pecado, nos sentimos alejados de Dios y rechazados por Dios. Todavía ni siquiera lo conocemos. Todavía ni siquiera conocemos a Dios. Y nosotros que tanto lo hemos ofendido, y ahí está ella. Eso sí, dicen las revelaciones particulares, dice la Santísima Virgen, que mientras no se cierre el tiempo de misericordia que Dios ha concedido a la humanidad, ella seguirá luchando, llorando, intercediendo y haciendo todo lo que sea necesario por ti y por mí. Pero si nosotros nos aferramos a permanecer contra Cristo, el día, así lo dijo ella, el día que se cierre la misericordia de Dios y empiece la justicia, ese día yo me convertiré en la peor enemiga de los enemigos de mi Hijo. Va a cambiar ya todo, ya va a cambiar. Pero mientras haya misericordia, ella le está haciendo la lucha de que se salven. ¿Quiénes? Los que estamos despreciando a Cristo, los que lo sacamos de nuestra vida, los que estamos golpeándolo, insultándolo en su cuerpo místico, que somos nosotros los de la iglesia, los que formamos la iglesia. Esto es lo que hizo Cristo y esto es lo que Cristo quiere ver en nosotros, para que Dios Padre, cuando nos vea a su Hijo Jesucristo. Aquí por eso vemos cómo San Pablo sigue con fidelidad la doctrina de Cristo. Es vida, no solo conocimiento, porque la religión no es una serie de normas a cumplir,
Es una manera de vivir que le agrade a Dios. Es una manera de vivir en la tierra como se vive en el cielo. Así es como Dios nos quiere ver, desde ahorita que estamos en la tierra, con Él, haberlo escogido a Él y decidirnos por Él. Así lo hizo San Pablo, así lo han hecho todos los santos y así lo espera nuestro buen Dios de nosotros. Vivir todos, ser sus hijos y poder reflejarlo a Él desde la tierra, desde la tierra. Por eso vamos a pedir a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, primero, la gracia de la mansedumbre. La gracia de la mansedumbre. Los dichos del mundo, de la sabiduría humana, que es imperfecta, siempre han dicho, ¿verdad? Lo pusieron como juego de palabras. Y dicen que Jesús dijo, sean mansos, no sean mensos. Jesús lo que quiere es que tengamos amor. Díganme ustedes, los hijos, voy a utilizar esa misma palabra que se expresó ahorita. ¿No han hecho mensos a sus papás? Claro. ¿Y los papás no se han dado cuenta y no se han dejado hacer mensos? Claro. ¿Y por qué? Porque los aman. Porque los aman. Ya lo saben perfectamente hasta dónde llegan sus hijos, los conocen, saben lo que sí pueden y lo que no pueden, los conocen. Pero así también, bueno, es lo mismo que el Señor nos pide, que parece uno menso, sí, pero si con eso voy a conquistar un alma para Dios, lo que sea, me van a ver la cara y todo, si con eso voy a conquistar un alma para Dios, si perdiendo esto voy a ganar un alma, pierdo lo que tenga que perder. El Señor nos conoce, Él sabe cuáles son las intenciones y Dios sabrá cuándo yo no lo hago por cobardía o por pereza y cuándo no lo hice por prudencia para esperar un momento para conquistar el alma. Eso es lo que vale. Lo que la gente diga, acuérdense que Dios no le va a preguntar a nadie de los que te rodearon si mereces el cielo o no. Él es el único que lo sabe y te lo hará ver. Es el único que lo sabe. Les he dicho otras veces, si todos ustedes dijeran que yo soy santo y Dios dice que no, no lo soy. Y si todos ustedes dijeran que yo soy de lo peor y Dios dice que soy santo, lo soy. El criterio válido es el de Dios. A ese es al que hay que temer, no al del mundo. El del mundo hoy te aplauden, mañana te traicionan, hoy te dan y mañana te quitan. Es el mundo. Eso ni siquiera debemos de poner atención ahí. Por eso la mansedumbre, que es saber perder para ganar almas, conquistar almas para Dios. Entonces pidamos la gracia de la mansedumbre ante las limitaciones de los que nos rodean. La gracia de la dulzura al hablarle a los hijos de Dios. Que no se te olvide, son hijos de Dios. Pero está en pecado y es de lo peor. No deja de ser hijo de Dios. Aunque Dios no esté en su corazón, no deja de ser hijo de Dios. Si alguien hubiera agarrado a patadas al hijo pródigo cuando estaba entre los puercos, ¿no le hubiera dolido al padre? Sí, aunque hubiera estado allá, así también. El hijo se alejó, eso no deja de ser hijo de Dios. No deja de ser hijo de Dios. Entonces hay que pedir la dulzura al hablarle a los hijos de Dios. El respeto a los adoptados por Dios. ¿Sí? Sobre todo aquellos que por alguna razón nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Más respeto sobre aquellos a los que tengas tú, más autoridad. Más respeto a su dignidad de hijos de Dios. A su dignidad. En la novela del Quijote de la Mancha hay un pasaje que nos ayudaría mucho para entender por qué Dios nos pide este respeto. Entra el Quijote de la Mancha con Sancho Panza, entran a una cantina y se encuentran ahí con una serie de mujeres que se dedicaban a la prostitución y el Quijote queda enamorado de Dulcinea, pero enamorado. Y entonces empieza a buscar a Dulcinea, empieza a tratar a Dulcinea y él le dice a Dulcinea, mi dama. Y todo el mundo, ¡ah! Mi dama. Hasta Dulcinea, se reía en la cara de él. Pero la trataba con tal respeto que Dulcinea se da cuenta, sí es cierto, me he portado mal,
porque yo pensé que esta era la única opción que tenía, pero yo soy una dama. Y entonces les dijo a los demás, trátenme como lo que soy una dama. Es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a tratar a los demás? Eres hijo de Dios, aunque se ría, yo hijo de Dios, eres hijo de Dios. Y no más por eso te respeto, no porque me den ni por lo que me quitan, no, es que eres hijo de Dios. Esa es la razón de dulzura, respeto y todo, es que tú tienes dignidad. Y la dignidad no está en lo que haces o dejas de hacer, no está en lo que tienes o en lo que no tienes. La dignidad está en lo que eres por el bautismo, hijo de Dios. Eso se debe doblar las manos, como dijo David. Cuando se acuerdan, cuando Saúl sale a corretearlo para matarlo allá entre las cuevas, y bueno, se va a las cuevas, al baño, Saúl va a una cueva para hacer del baño, y allí estaba escondido David, y los amigos de David, Dios te lo puso en las manos, córtale aquí la cabeza, mátalo. Y David, ¿qué dijo? Yo nunca levantaré la mano contra el ungido de Dios, porque para que fuera rey fue ungido. Nunca levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Pues todo bautizado fue ungido, con el óleo santo en el corazón y con el santo crisma en la cabeza. Cuando tú levantas la voz, cuando tú criticas, cuando tú haces daño a un bautizado, te fuiste directamente contra un ungido de Dios. Por eso, si ellos no lo saben, tú recuérdaselos en la manera como los trates. Es difícil tratar así a la suegra, al yerno, a la nuera, al que te debe, pero es el momento de sacar la casta, demostrar quién eres, ¿verdad? Demostrar quién eres. Decían unos ladrones, en un grupo, dos grupos que eran enemigos, y agarraron a uno de ellos y le dijeron, vamos a ver si es cierto que eres de yunque. Y le pusieron una golpiza, ¿verdad? A ver, porque decían aquellos que ellos eran fuertes como el yunque, y agarraron a uno, vamos a ver si es cierto que eres de yunque. Es lo que hace el enemigo. Manipula a los de nuestro alrededor, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si eres verdaderamente oro o chapita de oro, y al rato saldrá el cobre. Eso es por eso el enemigo de Dios se encargará de poner esas pruebas. Tú y yo mentalizarnos en lo que somos, primero en nosotros mismos y en los demás. Soy hijo de Dios y los demás tienen que saberlo. Si yo le digo, oye, respétame, soy hijo de Dios, no me quiere respetar, y es su problema, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Aquel es el que no lo entiende, es el que tiene el problema. El que no lo entiende es el que tiene el problema. Segunda cosa que los invito a que trabajemos. Recuerden que no por ser sirvientes se deja de ser hijo de Dios. No porque una persona sea pobre deja de ser hijo de Dios. No porque una persona no se pueda defender deja de ser hijo de Dios. No porque una persona tenga menos autoridad que nosotros deja de ser hermana o hermana de nosotros. No se nos debe de olvidar eso, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio no te sirve si no es vida. El Evangelio no te salva porque lo conozcas, sino porque lo hagas vida en tu corazón, ¿sí? Y por último, recordemos que ante todo debe sobresalir, lo que debe de sobresalir en nuestra vida es el amor. Y si nosotros llegáramos a tener amor para nuestros enemigos, amor para los subordinados, amor para los que nos han hecho daño, amor para los que nos traicionan, definitivamente Dios está allí, porque no hay otra manera de vivir eso. No hay otra manera de vivir ese amor sobrenatural, solo que Dios esté ahí. Y si no podemos amar a los enemigos es porque hay algo que no dejamos que el Señor manifieste y se haga presente en nuestro corazón. Vean qué importante es esta carta de San Pablo a Filemón. Qué importante. Claro, cuando los invito a que la lean, y cuando la lean, quítenle nombre de Filemón y le pones tu nombre. Y luego le quitas el nombre de Onésimo y le pones el de tus enemigos. Y verás qué fuerte es esa carta. Qué fuerte es esa carta. Qué duro es lo que hizo San Pablo. Pero te va a invitar a vivir el Evangelio.
lo que el Señor espera y quiere ver de nosotros. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.